Muy buenos días, mis hermanos. Buen día, bro. Dios los bendiga grandemente. Amén. Para darle apertura hoy a esta palabra de Dios, a esta clase que he tenido el privilegio de poderles compartir, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quería citar este versículo como inicio de esta clase. Y hoy el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Gracias, mi hermano. El Señor nos dice que todo lo que hagamos, todo lo que hacéis, ¿sí? Sabemos de que cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, siempre nos encomendamos a que sea el Espíritu Santo de Dios el que obre en nuestras vidas y que se haga la voluntad de Dios, mas no se haga nuestra voluntad. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable, mi hermano. Y dice que todo lo que sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dios bendiga siempre su palabra. Ahorita vamos, mis hermanos, a la clase de hoy que el Señor nos regala por medio de su palabra. Vamos a Números capítulo 22. Números Números capítulo 22. Vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 21 y vamos a leer el versículo del 21 en adelante hasta el capítulo 24. Dice la palabra de Dios: el ángel y el asna de Balaam, dice la palabra de Dios. Así Balaam se levantó de la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha
ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asno estas 3 veces? He aquí yo salí para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balaam dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas pobre, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat y Usub. Y Balaam hizo matar a bueyes y ovejas, y envió a Balaam a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balaam tomó a Balaam y lo hizo subir a Moab Maal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balaam: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam hizo como le dijo a Balaam, y ofrecieron Balaam y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balaam: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balaam y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola y le dijo: de Aram me trajo Balaam,
rey de Moab y de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven y execra a Israel, porque ¿por qué maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo y la muerte de los rectos, y mi postremería será como la suya. Entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has preferido bendecir bendiciones. Y respondió y dijo: no, cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente de los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofí y a la cumbre de Pisga, y edificó a 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balac y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué has dicho, Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no haré, habló y no lo ejecutaré. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. No ha no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se urgirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balaam dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balaam: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balaam a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura, para ser a bien que a Dios que sea allí y me lo maldigas. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendiciese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus,
y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, Dios, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloeos plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas de sus manos. Destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león, y como león, ¿quién lo despertará? Bendito los que bendicieren y malditos los que maldijeren. Amén. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el rey de Balac, el rey de Moab hizo un plan para maldecir al pueblo de Israel. Este era el propósito de Moab, ¿sí? Y quería maldecir al pueblo de Israel y condenar al pueblo de Israel para poder vencerlos y para poder enfrentarlos. Pero sabemos, mi hermano, que cuando Dios tiene destinado el propósito para un pueblo y trazado las bendiciones para su pueblo, ¿quién se podrá oponer a la voluntad de Dios? El rey de Moab hizo un plan para maldecir al pueblo de Israel, para poner a Dios en contra de ellos, que hasta ahora Dios había luchado a favor de ellos. Dios siempre había luchado a favor del pueblo de Israel, pero Moab estaba siempre queriendo que Balaam orara a Dios para que maldijese al pueblo de Israel y poderlo así mismo eh, enfrentar o derrotar. Moab tenía la falsa idea que si lograba que el profeta orara pidiendo que le sobreviniera el mal y que el pueblo de Israel diera y que le diera una bendición a él y a sus ejércitos. Entonces, de esta manera podría vencer al pueblo de Israel. Pero, ¿quiénes somos nosotros para poder nosotros, mi hermano, ir en contra de la voluntad de Dios? O cambiar el propósito de Dios cuando ya está establecido por Dios. Sabemos, mi hermano, que para Dios no hay nada imposible. Por eso quería hacerle apertura a esta clase, como dice el Señor en su palabra, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo debemos de hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre bajo la voluntad de Dios. Sí, mi hermano. Esta narrativa bíblica de Balac, ¿verdad? Me recuerda cuando el mismo Dios hizo por medio de Caifás, como sacerdote, ¿no? El jefe del Sanedrín, no cualquier persona, sino no cualquier judío, no cualquier fariseo, sino el sacerdote mayor. Y Dios lo usó para profetizar, ¿no? Que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, no que todo el pueblo lo pereciera, ¿no? Eso no lo dijo él por sí mismo, sino fue directamente Dios que hizo eso. O sea, cómo usa Dios, inclusive,
cuando alguien quiere maldecir, cuando alguien quiere minimizarlo, como Dios usa ese mismo persona que se cree mucho para anunciar su palabra. Entonces, más o menos algo parecido con esta narrativa que estaba haciendo. Amén. Seguimos, hermano. ¿Cómo Dios ya le había establecido a Balaam el propósito de Dios? Pero Balaam siempre tenía la intención y buscaba la intención de cómo estar a favor de Balaam. Dice la palabra de Dios en el versículo 22:9, dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlos. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ya Dios le da una orden a Balaam, y Balaam tenía que ser contundente, ¿sí? Con lo que ya Dios le había establecido, lo que Dios ya le había dado la orden a Balaam. Le dijo, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero sabemos, mi hermano, que Balaam, Dios ya había establecido una orden, pero Balaam no fue fiel para la respuesta o el mensaje de parte de Dios a los mensajeros. También podemos ver que Balaam era persistente, no se rendía fácilmente y tenía un propósito y quería lograrlo. Bueno sería para nosotros que fuéramos fervientes y constantes para proseguir la buena obra de la fe, a pesar de las circunstancias. Siempre, mi hermano, nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar siempre bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. No pensar si lo hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. Debemos ser siempre fieles a obedecer en la palabra de Dios. Pero podemos comprender que Balaam se tomaba una noche para considerar qué hacer, pero podemos saber que Balaam considera cómo o de alguna manera recibir el pago de la injusticia de maldecir y condenar a Israel. ¿Por qué, mi hermano? Porque si Dios desde un principio le había dicho a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero él se toma una noche, se toma para consultarle a Dios si le daba el permiso de poder ir con estos varones. Y quizás Balaam pensaba de que Dios le iba a dar el permiso de maldecir al pueblo de Israel. La corrupción, las corrupciones de Balaam lo inclinaron a ir en contra del mandamiento. Parece ser que él rechaza la tentación, pero no expresa aborrecimiento de ella. Él tenía un fuerte deseo
de aceptar la oferta y espera que Dios pudiera dar permiso para ir a condenar y maldecir al pueblo de Israel. Balaam ya conocía el propósito y la voluntad de Dios con el pueblo de Israel. Esta es la prueba verídica de la corrupción de Balaam en su corazón, de pedir permiso para hacer y ir en contra de la voluntad de Dios para obtener una ganancia deshonesta. Porque el ángel de Jehová dice, y en el versículo 21, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se opuso en el camino por adversario suyo, porque Balaam iba ya en contra de la voluntad de Dios. Y Balaam persistía en ir con estos varones, pero Dios envió a su ángel y se le opuso en su camino. Y aún así, como Dios en su infinita misericordia y amor, ¿sí? Y porque para Dios no hay nada imposible, dice que hace hablar al asna para que también pudiera darle a entender por qué el asna se rebelaba y se oponía a seguir el camino. Porque el ángel de Jehová estaba en medio del camino y aún así Balaam azotaba al asna y persistía en que ella siguiera su camino. Por eso dice la palabra de Dios en el 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Aún así, nuevamente Dios le da la orden de que lo que Dios ponga en la boca o en su corazón, eso tiene que decirle a Balaam. Y dice mi hermano en el versículo 38, y Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas dice, pobre, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. El asna avisa a Balaam el asna avisa a Balaam del desagrado de Dios, y el Señor abrió la boca del asna. Esta fue un gran milagro que Dios permitió de que el asna hablara y pudiera hacerle caer en que pudiera entender Balaam de que Dios no estaba de acuerdo de que él fuera con estos hombres. El poder de Dios no tiene límite, ni tampoco imposibles para que se cumpla su voluntad conforme a su propósito o designios. ¿Quién es el hombre para hacerle frente a Dios y tratar de oponerse a sus designios? Vamos al Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Salmos 32, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con
cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántas veces el Señor nos habla por medio de su palabra? ¿Cuántas veces el Señor nos exhorta? Pero aún así nosotros quizás seguimos haciendo nuestra voluntad o quizás seguimos haciendo lo que nosotros creemos que está bien. Por eso es importante, mi hermano, reflexionar siempre y meditar en la palabra de Dios para que así nosotros estemos siempre preparados para toda buena obra delante de Dios. Quizás nosotros a veces pensamos hacer nuestra voluntad, pero no le hemos preguntado a Dios, ni tampoco le hemos puesto delante de Dios nuestros planes, nuestros objetivos, si es verdaderamente son la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque no, si no, no se acercan a ti. El Señor siempre, por medio de su palabra, nos exhorta a cada uno de nosotros en todo momento. De nosotros está de que obedezcamos a Dios. Podemos ver cómo el asna se queja por la crueldad que Balaán la azotaba. El justo Dios no permite que sea maltratado al más débil o menor. Y si ellos no hablan en su propia defensa, el justo Dios hablará por ellos. ¿Cómo Dios permite que el asna hable a Balaán y le haga entender de que va en contra de la voluntad de Dios? Solamente el asna podía ver al ángel que estaba en medio del camino. Pero Dios también permite de que Balaán, sus ojos se abran y pueda ver el ángel. Y cómo Dios exhorta a Balaam y le dice, ¿por qué vas a encontrarse con estos varones, a ir en contra de la voluntad de Dios, mi hermano? ¿Cómo Dios obra en nuestras vidas? Sabemos también, mi hermano, cómo Daniel, ¿sí? Cuando el rey, cuando crean un edicto para para poder acusar a Daniel y poderlo matar o sacarlo del camino, digamos así. Cuando Dios cierra la boca de los leones para guardar a Daniel por su inocencia, gracias a la intervención divina, salió ileso. Por la intervención divina, ¿cómo podemos saber de que Daniel, como era inocente, Dios lo libra de la boca de los leones? Ahí podemos ver cómo Dios obra en la naturaleza, obra en lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es imposible. Cómo estos zápatras crean un edicto para poder acusar a Daniel y poderlo acusar contra el rey. Pero aún así Daniel era fiel a la presencia de Dios y oraba 3 veces al día. Mire cómo cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre estará a favor de nosotros. Dios siempre estará al frente de nosotros cuando nosotros le guardamos fidelidad a Dios. ¿Cómo podemos ver también, mi hermano, en la enseñanza de la palabra de Dios, cómo Dios obra y prepara un pez cuando este profeta, ¿sí? Jonás, ¿sí? Es tragado por un pez y dura 3 días en el vientre? Mire cómo Dios también obra
dice que preparó un pez anticipadamente para que fuese tragado Jonás. ¿Sí? Y podemos ver muchas enseñanzas en la palabra de Dios, que podemos ver cómo es la fidelidad de Dios y cómo es el propósito de Dios para que se cumpla su voluntad, para que se cumpla el propósito de Dios, sus designios. ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios o pensar de que podemos contender con Dios y hacer que los planes de Dios se cambien conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestros propósitos? Por eso dice el Señor, fíjate de Jehová de todo corazón, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Balaam pensaba de que lo que estaba haciendo estaba bien, pero aún así Dios fue claro desde un principio con Balaam, pero Balaam persistía también en qué, ir con estos varones y quizás escuchar que Dios le diera ese permiso o recibir la recompensa, lo que Balaam le ofrecía a Balaam. A pesar de las circunstancias, por más difíciles que sean y por más que pensemos que son imposibles, para Dios todo es posible y no hay imposibles para Él. Sabemos también, mi hermano, que Job, que a pesar de su difícil padecimiento y por lo que estaba pasando, aún así Job decía, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado y hemos meditado en esto? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Muchas veces nos alegramos y nos contentamos y quizás sentimos muchas emociones cuando recibimos buenas noticias o cuando todo nos está yendo muy bien. Pero cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas, ¿cuántos son prudentes al pensar o al hablar delante de Dios y meditar en esto? Si aún así como Job dice que no pecó ni al abrir su boca y aún así aceptó todo lo que padeció, porque siempre fue prudente delante de Dios. Así también debemos de ser nosotros, ser prudentes en pensamiento, de palabra delante de Dios. Y a pesar de las circunstancias, que difíciles que sean, siempre debemos de ser respetuosos con Dios. Porque la palabra de Dios dice que de una fuente, dice que no sale agua dulce ni de agua salada. ¿Sí? Entonces, si con esta boca bendecimos a Dios y oramos a Dios, pero con esta misma boca estamos diciendo cosas, sandeces o palabras que a Dios no le agrada, ¿será que estamos bien con Dios? ¿Sí? Por eso es importante, mi hermano, poder comprender, ¿sí? Y saber de que nosotros siempre debemos estar pensando y siempre en agradar a Dios, siempre en estar bien con Dios. Sabemos de que donde estemos, la presencia de Dios está viéndonos. Mire cómo mi hermano, Dios, en su infinito poder, obra en Job. Para mí ha sido como un ejemplo de una de mis vivencias, ¿sí? De lo poco que he vivido en dificultades, pero aún así
Dios me ha enseñado de que debo de ser agradecido con Dios, que debo de ser siempre muy, muy cuidadoso para así mismo poder nosotros ser respetuosos con Dios. Al final, Balaán abrió los ojos y Dios tiene muchas maneras de abatir el corazón duro y enaltecido. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, vemos el peligro de los caminos pecaminosos y cuán ventajoso fuera para nosotros haber sido detenidos. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos, ¿a cuántos de nosotros nos pasa de que nosotros ya no vemos la vida como la ve quizás las personas que no conocen de Dios? La vida de nosotros, cuando dice el Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros tenemos una manera de pensar diferente, como piensan las personas que no conocen de Dios. Vemos las cosas diferente como las ve el mundo. Ya para nosotros, mi hermano, saber de que si hacemos amistad del mundo, nos vamos a constituir enemigos de Dios. Sabemos de que lo que ofrece el mundo dice que para nada aprovecha, ¿sí? Dice que todo pasa, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, hemos vivido de que cuando cometemos un pecado o cometemos un error, el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos mal, nos sentimos de que hicimos algo malo, ¿sí? Eso es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye porque ya no somos del mundo, somos ya hijos de Dios, somos apartados para Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano, siempre pedirle a Dios de que siga obrando en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. No como Balaán, de que persistía en ir y le decía a Balaán, prepárate holocausto en varias ocasiones para ver que Dios le respondía y poder él quizás pensaba de que Dios le iba a dar el permiso. Pero como le digo, lo que ya Dios estableció y los designios de Dios se cumplen conforme a su voluntad, no conforme a como nosotros pensamos que queremos hacer las cosas. Es conforme a la voluntad de Dios. Balaán siempre demuestra estar deseoso de complacer a Balaam, como siempre había pretendido hacerlo, que complacer a Dios, ¿sí? Siempre quiso es complacer a Balaam en vez de complacer a Dios. Si desde un principio el Señor le decía a Balaam, ¿sí?, que no fuera con estos hombres, dijo el Señor, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Yo me acuerdo, mis hermanos, que cuando estaba en prisión, en algunos momentos había un lugar donde nosotros podíamos esperar la visita, pero yo notaba que alguien me estaba como hablando desde lejos, porque había un pasillo y había un espacio donde nosotros podíamos ver las personas que pasan, la visita.
Y había una señora que me hacía así, cuando yo le he puesto atención, me estaba diciendo maldito, que una cosa y la otra, que maldiciéndome de una y otra manera. Y yo me di cuenta de que era la madre de aquel muchacho, de que lastimosamente nosotros, yo y le quitamos la vida. Pero esto para mí fue algo que quizás me pensaba yo y algo me decía en mi corazón, ¿sí? De que estaba, estaba un poco, digamos, afligido por esto. Pero sabemos, mi hermano, de que el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, ¿sí? Dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Sabemos de que si cometimos un error, no podemos justificarnos ante Dios, pero Dios sabe y Dios conoce nuestros corazones cuando verdaderamente hay un arrepentimiento. Yo no puedo justificarme ante Dios diciendo, Señor, es que esta persona era esto y hacía esto. No, dice que ya nosotros no podemos eh, tomar la justicia en nuestras propias manos. Y comenzó un proceso, mi hermano Dios, conmigo, porque Dios comenzó a obrar en mi vida y Dios comenzó a hablarme por medio de su palabra. Cuando yo disponía mi corazón, disponía mi vida a escuchar la palabra de Dios. Y me hacía preguntas. Y como les decía en aquel tiempo, yo me hacía la pregunta, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero Dios me dio la respuesta en mucho tiempo. Quizás yo le pongo 5 años. Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito, ¿sí? Para lo cual fuimos llamados, ¿sí? Y Dios es grande, mi hermano. Dios es maravilloso porque en 15 años que estuve privado de mi libertad, Dios obró grandemente en mi vida. Dios preparó muchas cosas en prisión para que yo tuviera una vida tranquila, una vida, digamos, agradable, porque yo le decía a mis compañeros, yo, yo siento que no estoy privado de mi libertad. Yo me siento libre, ¿sí? Y eso lo hace Dios. Y pasar tanto tiempo eh, privado de la libertad es algo que quizás muchos no pueden aguantar, porque muchos se refugian en las drogas, muchos salen con mucha ira, salen con rencor, odio, pero los que se refugian en Dios, salimos, mi hermano, a agradar a Dios, a buscar más de Dios, porque el Señor dice que bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice su palabra. También dice en Deuteronomios, dice la palabra de Dios, en Deuteronomios capítulo 28, dice su palabra en Deuteronomios capítulo 28. Del 1 al 5 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y las ovejas, y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en salir. Seremos bendecidos de parte de Dios si oyéremos atentamente la voz de Dios. Lo que no hizo Balaam. Si Balaam estuviera atento bien en obedecer lo que Dios desde un principio le dijo, quizás no fuera azotado al asna, ni el asna le fuera hablado a Balaam. Pero aún así Dios permitió que el asna hablara a Balaam, porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Y dice el ángel que si aún así, dice que él lo fuera matado y al asna la fuera dejado vivir. ¿Por qué? Porque iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Dios obra en nuestras vidas? ¿Cómo Dios, mi hermano, tiene un propósito en cada una de nuestras vidas? Usted no está sentado ahí porque usted quiso, voy a ir a Madrid y voy a ir voy a ir a donde me encuentro con alguien, no. Usted está ahí es porque Dios ha tocado su corazón, porque Dios ha puesto en su corazón ese llamado, ha puesto en su corazón un arrepentimiento de saber de que si nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios y bajo los designios de Dios, nada podemos hacer. Diríamos, mi hermano, hombres, dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso es importante estar siempre atentos a lo que Dios habla en nuestra vida. Estar siempre persistentes, dice el Señor en su palabra. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El camino de Dios dice que es alimento para nuestras almas y es refrigerio para nuestros huesos. ¿Sí? Sabemos de que Dios, en su amor, en su misericordia, nos tiene bajo su mano, bajo su poder, bajo su gracia, porque la vida de nosotros le pertenece a Dios. Nosotros no podemos pensar de tenerle miedo al hombre, dice el Señor. Teme más bien al que puede matar que el alma, ¿sí? O echarla al infierno. Por eso, mis hermanos, por medio de esta palabra Dios nos invita a que debemos estar siempre más atentos, ¿sí? A lo que Dios nos exhorta por medio de su palabra. Todo lo que hagamos sea de palabra y que todo lo que nosotros hagamos lo pongamos delante de Dios. Que todo lo que nosotros pretendemos hacer, siempre debemos de ¿qué? Orarle a Dios y pedirle a Dios que si es su voluntad, se haga conforme a su propósito, que se haga conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, ¿sí? Porque nuestra voluntad, mis hermanos, sabemos de que, dice el Señor, que la carne es débil, ¿sí? Siempre debemos de estar siempre vestidos, como decía el apóstol Pablo, vestidos de la armadura de Dios, como buen soldados de Dios, siempre para pelear esa buena batalla. La batalla no es contra carne ni sangre, dice el Señor. Entonces, mire cómo Dios obra en nuestras vidas. Yo le decía, Señor, había muchas personas que nos querían hacer daño. Y yo dije, Señor, yo pongo delante de ti todas estas personas. Nunca le dije al Señor, Señor,
que obrara mal delante de esas personas, sino más bien, Señor, cambia el corazón, toca el corazón de estas personas, porque es la única manera de que las cosas cambien, no pensando siempre en el mal de otra persona, ¿no? Siempre, Señor, obra en estas personas. Y lo que más le pedí a Dios era por esta madre, porque sé que el sufrimiento de una madre al perder un hijo no es fácil. Y yo como padre, ¿sí?, he comprendido de que el amor a un hijo es grande. Así como Dios dio a su hijo por amor a nosotros, nosotros debemos también saber de que nosotros como padres sufrimos por la pérdida de un hijo. Y yo me ponía en lugar de esta madre y lloraba mucho, pero esta madre siempre guardó un odio sobre nuestras vidas. Pero aún así, mis hermanos, yo le oraba a Dios: Señor, toca el corazón de esta madre, obra sobre esta madre. Y nunca tuve la oportunidad de acercarme a ella porque no me lo permití. Siempre estuvo con ese odio, pero Dios, en su amor y en su misericordia, Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿sí? Porque pasan estas cosas. Muchas veces pasan estas cosas por desobediencia de nosotros mismos, porque quizás nos dejamos llevar por nuestra rabia, nuestros pensamientos. Por eso Dios dice en su palabra: fíate de Jehová de todo corazón, ¿sí? Bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice el Señor. Esta es la palabra que el Señor hoy nos regala por medio de su palabra. Nos enseña de que debemos siempre estar sometidos bajo la voluntad de Dios, bajo sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus decretos, ¿sí? Si estuviéramos atentamente a la voz de Jehová, ¿sí?, obedecer, ¿sí?, seremos bendecidos de parte de Dios, para honra y gloria del Señor. Mi Dios los bendiga, mi hermano. Amén.